Pasemos al siguiente caso. Busquemos en Josué. Este caso no está en la lista, si quieren lo apuntan. Josué 5, 13 al 15. Esto ocurrió en las afueras de la ciudad de Jericó. Josué 5, 13 al 15. ¿Y qué sucedió allí? Dice, y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. Y Josué, yéndose hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? O sea, él sabía que era un hombre, pero no sabía si pertenecía al ejército de Israel o pertenecía al ejército de Jericó. Y él le respondió, no, mas príncipe del ejército de Dios ahora he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y díjole, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita tus zapatos de pies, etcétera, etcétera. Lo que le respondió era exactamente igual a lo que el Señor le dijo a Moisés en la zarza ardiendo, en fuego. Entonces, ¿este varón era hombre? Sí, era hombre, pero ¿quién estaba en él? Dios. Y Josué no sabía que era Dios hasta que el personaje se identificó a través del hombre. Entonces digo, he visto a Dios, o es el príncipe del ejército de Dios. Pasemos al cuarto caso, que está en Josué, en Jueces 6, el caso de Gedeón. Jueces 6, del 11 al 23. 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo del alcornoque que está en Ofra, el cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo. Versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y díjole, Jehová es contigo, varón esforzado. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Lo que nos da a entender, hermanos, es que el ángel estaba en un cuerpo físico, porque llegó y se sentó. Y Gedeón no sabía que era un ángel, seguramente pensó que era un profeta. Entonces se entabló un diálogo en que Gedeón le reclamó al ángel, si Jehová fuera con nosotros, ¿por qué nos está sucediendo lo que nos está sucediendo? Versículo 14, mirando a Jehová, díjole, ve con esta tu fortaleza. Y versículo 16, Jehová le dijo, porque yo seré contigo. Versículo 20, y al ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así, y extendiendo el ángel de Jehová el bordón que tenía en su mano, tocó con la punta en la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció delante de él. Y viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Y Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Aquí vemos otro caso en que yo creo que hubo una manifestación similar a los anteriores, en que Dios se manifestó en el ángel y el ángel en el hombre. Porque dice que llegó y se sentó, y no tenía aspecto de ángel, no tenía aspecto de Dios, sino que lo que él veía era un hombre que estaba allí sentado en la peña, dialogando con él. Pero más tarde dice que era ángel, y también más tarde cuando el personaje le habló a Gedeón, por lo que él dijo, Gedeón comprendió de que era Dios mismo el que se le estaba manifestando. Pasemos a Jueces 13, hermanos. Estamos mirando estos casos muy a la carrera. Lo único que nos interesa saber de momento es la posibilidad de que un ángel se manifieste no solo como hombre, asumiendo la forma de hombre, sino que se manifieste ¿qué? En hombre, o a través de un hombre real que Dios haya preparado para recibir al ángel. Ahora noten el versículo, en capítulo 13, versículo 2, y había un hombre de Sora, de la tribu de Adán, el cual se llamaba Manoah, y su esposa era estéril, que nunca había parido. Y a esta mujer aparecióle el ángel de Jehová. Ahora, ¿sabía ella que era el ángel de Jehová? No, porque en versículo 6, cuando ella corrió a contarle a su marido la experiencia, dijo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era el aspecto de un ángel. No dice que era un ángel con aspecto de hombre, sino que era un hombre con aspecto de ¿qué? Del ángel. O sea, el hombre tenía una solemnidad que no era natural en el hombre. El ángel, la presencia del ángel afectaba el aspecto físico del hombre. De modo que ella dijo, un varón de Dios. Y recuerden lo que les dije el primer día, hermanos, que en la Biblia a quienes se les llamaba varón de Dios, a los profetas. Y esta mujer creyó que era un profeta de Dios que venía, pero que tenía un aspecto para ella extraño, ¿no? Versículo 8, entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste torne ahora a venir a nosotros. Versículo 9, y Dios oyó la voz de Manoah y el ángel de Dios volvió otra vez.
a la mujer. Versículo 10. La mujer corrió prontamente y noticiólo a su marido, diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón, otra vez varón, ella no sabía que era ángel, que vino a mí el otro día. Versículo 11, y levantándose Manoah y siguió a su mujer, y así que llegó al varón, díjole, ¿eres tú aquel varón que hablaste a la mujer? Y él dijo, yo soy. Si no era un hombre real, estaría diciendo la verdad o estaría mintiendo. Cuando ella le preguntó, ¿tú eres el varón? Yo soy. ¿Qué le está diciendo? Yo soy un hombre. Pero claro, dentro del hombre habitaba el ángel. En versículo 13, y el ángel de Jehová respondió a Manoah. Lo que se ve aquí, hermanos, cómo alterna. Unas veces lo llama ángel, otras veces lo llama ¿qué? Varón. Versículo 15, entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, ruego te permitas que te detengamos y aderezaremos un cabrito para poner delante de ti. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, sacrifícalo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Aquí no aparece el pronombre, no es pronombre, el artículo, él, solo dice, no sabía que era ángel de Jehová, un ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, versículo 18, y el ángel de Jehová respondió. Ahora, note el versículo 20, este es muy interesante porque aconteció que como la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar a vista de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra sobre sus rostros, y el ángel de Jehová no tornó a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Ahora quiero preguntarles, este ángel hizo milagro, dice, a ojos de Manoah y de su mujer. ¿Cuál fue el milagro? Que se elevó con cuerpo y todo. Que un ángel se eleve en una llama al cielo no es un milagro, eso cualquier ángel lo puede hacer en cualquier momento. Pero el milagro fue que el ángel se llevó ¿qué? El cuerpo. Se elevó en la llama con cuerpo y todo. A ver qué querías saber. Pues allí dice Espíritu de Jehová, nosotros suponemos que es el Espíritu Santo, no el ángel que se comenzó a manifestar en él. Aunque como he dicho muchas veces en el Antiguo Testamento, cuando habla de Espíritu del Señor o Espíritu de Jehová, pudiera estarse refiriendo al ángel y no al Espíritu Santo. No dice subió, no dice hasta el cielo mismo, dice que subió en la llama, transportó el cuerpo. Elías fue transportado o no fue transportado en cuerpo. Bueno. Ahora, ¿cómo sucedió eso? ¿Se metería el ángel Elías y lo transportó? ¿O se lo llevaría cargado? ¿O cómo? Nosotros en lo natural no podemos volar por el aire. Tiene que haber una fuerza que está operando en nosotros o alrededor de nosotros para elevarnos y Elías tuvo esa experiencia tantas veces que cuando él fue llevado en carro de fuego al cielo, ¿qué dijeron los hijos de los profetas? El Espíritu Santo lo levantó y por ahí lo fue a tirar. Y organizaron unas patrullas para irlo a buscar, pero regresaron con las manos vacías, naturalmente, porque Dios lo había llevado al cielo. Pero esto era una experiencia muy común en los carros de fuego, se lo dice la Biblia. Eso es lo que usan. Bueno, lo que hemos visto, hermanos, en estos 5 casos, es que la posibilidad, no remota, sino fuerte, de que en un hombre puede manifestarse, ¿quién? Un ángel, o puede manifestarse el Señor mismo. Que el hombre tiene esa capacidad de recibir un espíritu, y no solo espíritu de Dios, puede ser un espíritu demoníaco, que venga y se posesione el hombre y se manifieste a través de él y asuma la personalidad de la persona y hable y haga todo lo que es natural en el hombre. Nosotros somos cóncavos por dentro. Yo les dije que tenemos un inmenso vacío, un hueco del tamaño de Dios, y si Dios quiere enviar un ángel que se manifieste en nosotros, yo creo que lo puede hacer, pero estemos seguros de que sea Dios. Estas no son experiencias, como les dije, que nosotros debemos de tratar de provocar. Bueno, les hablé acerca de Génesis 6, hermanos, de la manifestación de los hijos de Dios que entraron a las hijas de las mujeres, ¿no es cierto? Digo, las hijas de los hombres, las vieron muy hermosas, las desearon, y estos hijos de Dios, que son los ángeles, según el libro de Job, tuvieron una relación sexual con las hijas de los hombres. Pero ¿cómo pudieron tener una relación sexual con una mujer? Tenía que tomar un cuerpo humano, y más para procrear. Esta no fue una experiencia del incubus o el sucubus, sino que fue una experiencia sexual, física, real, entre un ángel encarnado en un cuerpo humano con una mujer, y así procrearon hijos. Bueno, miremos los pasajes que hablan de la resurrección y ascensión de Cristo, donde dice que fueron varones. Vamos allá, hermano. En Lucas 24, 4 y 23. Lucas 24,
versículo 4 y después versículo 23. ¿Se acuerdan cuando leímos Mateo que el que se apareció delante de la tumba, según Mateo, era un ángel de Dios? Ahora aquí en Lucas 24 dice, aconteció que estando ellas espantadas de esto, he aquí se pararon junto a ellas, ¿qué? 2 varones con vestidos resplandecientes. Ahora, ¿qué dice el versículo 23 o 22? Aunque también unas mujeres, refiriéndose a estas mismas mujeres, nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro y no hallando el cuerpo vinieron diciendo que también habían visto ¿qué? Visón de ángel. ¿Quién eran los varones? ¿Ah? Eran ángeles. Compare el versículo 4 con el versículo 23. Los varones eran ¿qué? Ángeles. También miremos Hechos capítulo 1 en la ascensión de Cristo. Cuando Cristo ascendió, los discípulos se quedaron mirando al cielo y en eso apareció un varón. Hechos 1, versículo 10. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí 2 varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales dijeron, varones galileos, tal. ¿Serían los mismos de la resurrección o serían otros? No sabemos. Pero la Biblia dice que eran varones. Ahora en Lucas dice que eran varones y ángeles a la misma vez. De modo que tenemos pruebas en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que dentro del marco de la voluntad de Dios, los ángeles podrían o asumir forma humana o tomar cuerpo humano. Amén. ¿Qué pueden los ángeles hacer? Asumir forma humana. En ese caso no son hombres reales, son ángeles con el aspecto de hombres. En otro caso no asumen la forma humana, sino que toman el cuerpo humano, y entonces los ángeles y los hombres son una y la misma cosa en ese momento. El ángel está manifestando a través del hombre. Ahora, esto no es, yo le voy a decir, hermanos, esto no es algo que usted debe predicar. Yo lo comparto solo así en pequeños grupos. ¿Por qué? Porque no va a ser fácil para el pueblo de Dios aceptar que un ángel se pueda manifestar en un hombre. ¿Y por qué? Por los prejuicios que tiene el pueblo de Dios a causa de las prácticas espiritistas. Ellos van a decir, eso es mediumato, eso es ustedes saben que hoy los de la nueva era ya no llaman a los mediums, sino los llaman canalizadores. Es un canal a través del cual los espíritus se manifiestan en el mundo. Y yo les dije desde el principio que para mí el ministerio, todas las manifestaciones del espiritismo son falsificaciones de manifestaciones reales en el reino de Dios. ¿Estarían ustedes de acuerdo con eso? O sea, si hay imitación es porque hay que. Ese sol está horrible. ¿Podrían ustedes aceptar eso de que si las manifestaciones del espiritismo a través de magos, adivinos, hechiceros, etcétera, etcétera, son falsificaciones de las manifestaciones reales dentro del reino de Dios? Satanás dice que él se transfigura en ángel de luz para engañar, si fuere posible, al pueblo del Señor. Pero claro, debido a esas manifestaciones falsas, hay temor en el pueblo de Dios. Por ejemplo, hablamos de lo que llaman los espiritistas desdoblamiento. Existe esa experiencia en el pueblo de Dios de ser llevado en espíritu, transportado en espíritu, donde la persona puede salir en espíritu. Yo les mostré casos. Yo les quiero mostrar un pasaje sobre eso aquí en Colosenses, aunque nos vamos a desviar un poquito del estudio, pero tenemos hoy y mañana. Pablo tenía la capacidad de salir en espíritu, ¿sabían ustedes eso? Pablo. Y no solo era llevado, digamos, al tercer cielo o al paraíso, sino, note lo que dice aquí en Colosenses, capítulo 2. Todos abran Colosenses 2. ¿Cuántas veces usted no ha ido a visitar a uno de sus miembros, adeptos, feligreses, y el hermano dice, este próximo domingo no puedo estar con ustedes porque tengo que salir de viaje, pero voy a estar con ustedes en espíritu? ¿Cuántos han oído esa expresión? Él no está diciendo, voy a estar con ustedes en espíritu, sino en sentimiento. Porque si realmente estuvieran con nosotros en espíritu, sería una cosa diferente. Yo le digo a los hermanos, si va a llegar en espíritu, por favor no llegue porque nos va a espantar. No llegue porque va a provocar opresión en el culto. Yo lo quiero ahí, alma, cuerpo y espíritu, mejor, si no, no llegue. Ahora, en el Pablo como profeta, recuerden que Pablo no era solo apóstol, ¿qué era Pablo? Profeta, era maestro. Quizás en Pablo se conjugaban los 5 ministerios como en Cristo, porque Pablo hizo obra evangelística, hizo obra pastoral, era maestro, era profeta y era apóstol. Es uno de los pocos hombres en la historia que tal vez tuvo los 5 ministerios.
Tal vez en diferentes etapas de su vida ejerció más uno que otro, pero Pablo pasó por los 5 ministerios, de eso no hay que dudar. Ahora leamos el capítulo 2 de Colosenses, porque quiero que sepáis cuán gran solicitud tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que, ¿qué? Nunca vieron mi rostro en carne. ¿Qué quiere decir eso? Pablo nunca había visitado la iglesia de Colosas, ni la iglesia de la Odisea, nunca había estado en esos lugares en su cuerpo físico. ¿Sí o no? Esta es la interpretación correcta. Versículo 1. Los que nunca vieron mi rostro en carne. ¿Qué quiere decir eso? Que él jamás visitó esas iglesias personalmente. Bueno, versículo 5. Porque aunque estoy ausente con el cuerpo, no obstante, con el espíritu estoy con vosotros. Ahora, ¿sería eso, como dice el hermanito, puede estar en el culto en espíritu, o sería real? Noten lo que dice: gozándome, ¿y qué más? Y mirando vuestro concierto. Pablo había visitado la iglesia de Colosas en espíritu y se había dado cuenta de la condición espiritual de la iglesia. Habla aquí de la unidad de la iglesia, de la firmeza de la iglesia, y él se gozó al ver la iglesia en esa condición espiritual. ¿Qué nos enseña esto entonces, hermanos? Que un profeta de Dios puede salir de su cuerpo y puede transportarse a cualquier lugar, aún en la tierra. Pablo visitó la iglesia de Colosas. Ahora, cuando él dijo en 1 Corintios 5, cuando sometieron a juicio a aquel hombre que había cometido el pecado del incesto, que había tenido relaciones con su madrastra, ¿qué dijo él? En el versículo 3, 1 Corintios 5, 3, y ciertamente como ausente con el cuerpo, mas presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que esto así ha cometido. Pablo visitó la iglesia de Corinto para investigar la situación. Pero ¿cómo llegó? ¿En cuerpo o en espíritu? Espíritu. Y él dijo: yo ya investigué, ya estoy convencido que este hombre es culpable y ya estoy preparado para emitir juicio. He juzgado. Versículo 4. En el nombre del Señor nuestro Jesucristo, juntados vosotros, ¿con quién? Y mi espíritu, con la facultad o la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado, etcétera, etcétera. ¿Qué dijo Pablo? Reúnanse, hagan sesión, traten el asunto, y yo voy a estar, ¿qué? Yo voy a estar allí en espíritu. Ahora, en vista de lo que hablamos el otro día, ¿habría alguien en la iglesia de Corinto que pudiera recibir a Pablo en espíritu? Para que él pudiera aún intervenir en la sesión. ¿Sería esto demasiado pensar que eso podría llegar a ocurrir? Que alguien que estuviera en la reunión de pronto hubo una manifestación espiritual y una voz que habló y dijo: yo soy el apóstol Pablo, aquí estoy en espíritu para participar en este debate. ¿Qué pasaría hoy en una de nuestras iglesias si algo similar ocurriera? Todos saldrían corriendo, espantados. Pues ahí empezarían a reprender demonios y dirían: la iglesia ha caído en el espiritismo. Ahora, no dice que Pablo se manifestó en un cuerpo. Yo no estoy diciendo que haya ocurrido. Pero, ¿qué ganaba Pablo con estar ahí en espíritu? Si no podía, en alguna forma, influir en la decisión que iba a tomar la iglesia. No exageremos el asunto. Solo podemos decir: Pablo, como profeta, salía de su cuerpo y visitaba las iglesias. Y se enteraba de los sucesos. Visitó la iglesia de Corinto, visitó la iglesia de Colosas. En Colosas se dio cuenta de la unidad de la iglesia, se gozó al ver la firmeza de la fe de los hermanos de Colosas. Yo le muestro estas cosas, hermanos, para que ustedes vean que debido a una mente atrofiada como la que hemos tenido, a causa de la doctrina que nos han inculcado, a nosotros se nos hace muy difícil aceptar la palabra como niños y creerla como niños. A ver, hermano, diga: mi espíritu fue tras ti. Y así fue a detener a Naamán, le pidió el dinero, le pidió el vestido, todo lo que ha sido, y cuando volvió a casa lo estaba esperando Eliseo. ¿Y qué le dijo? ¿Dónde fuiste? Mi espíritu fue tras ti. Y la palabra
dijo, mi corazón fue tras ti, pero la palabra corazón muchas veces en la Biblia se refiere al espíritu. Entonces, y así se fue detrás de él en espíritu, se dio cuenta de toda la transacción, la hipocresía, el engaño de Giesi al pedirle a Naamán lo que Eliseo había rehusado recibir. ¿Está bien? ¿Y cuál fue la consecuencia de este engaño? ¿Qué le pasó a la pobre Giesi? Se le pegó la lepra, y no solo a él, sino a su descendencia, para siempre. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre esto? En este caso Pablo dijo que iba a llegar, no digo que hubiese llegado con frecuencia. En este caso él le avisó a la iglesia que cuando se reunieran a tratar este caso, él iba a estar presente. O sea, él había llegado previo para investigar el caso y ya había emitido juicio, y ahora él quería asegurarse de que ese juicio fuera aplicado al hombre que había cometido ese pecado. No, lo que sucede es que cuando el espíritu sale, la experiencia nos ha enseñado que un ángel de Jehová viene a sustentar el cuerpo mientras el espíritu está ausente, no un demonio. Si uno está en buenas condiciones espirituales, no hay peligro que un demonio tome el cuerpo, pero si uno está mal espiritualmente y uno trata de provocar esta experiencia, lo más seguro es que un demonio tome. Y lo que ha sucedido con algunos que lo han intentado hacer, se han perdido en el espacio y no pueden volver a su cuerpo, y entonces el cuerpo muere. No se debe provocar. O sea, el Espíritu Santo, si Dios quiere que usted desarrolle habilidades proféticas, el Espíritu Santo lo va a empezar a tratar con usted. Yo le voy a decir, estas experiencias es mejor bajo supervisión. Aquí en Guatemala sucedieron bajo supervisión, o sea, no sucedieron así en forma aislada, sino cuando sucedían, habían personas en autoridad presentes para juzgar el caso y para, pues, cuidar de que el demonio no engañara a la gente y no dañara a la gente. ¿Hay alguna otra pregunta? Finalmente el cuerpo queda inánime, o sea, la persona está postrada y tiene como un éxtasis, como un trance, el espíritu sale, y a veces lo que sucede es que mientras está afuera, el cuerpo está narrando lo que está viendo. Por lo que, ¿quién fue el que usó la expresión el hilo de oro? El hermano Rafael la usó. Porque él, cuando sale con alma y todo, él puede describir lo que está viendo mientras está ocurriendo. Pero si solo sale en espíritu, será hasta que vuelva y él recupere el sentido, que él puede escribir la visión que vio estando en el espíritu. A veces se siente agotado, como si hubiera hecho un largo viaje, y a veces no. Pero aquí hubieron casos en que las personas salieron y, como les conté, se transportaron a muchos lugares del universo y también de la Tierra, ¿no? Y en algunos casos estuvieron describiendo durante la experiencia lo que estaban viendo, y otros casos hasta que volvieron pudieron describir. Estas cosas no están sucediendo todavía, pero a mí no me extrañaría, hermanos, de que comiencen a suceder, y el hecho de que ustedes estén aquí puede ser un indicador de que van a ocurrir en ustedes o van a ocurrir en personas alrededor de ustedes. Si van a suceder en personas que están alrededor de ustedes, usted tiene la responsabilidad de discernir si es el Espíritu de Dios o no es el Espíritu de Dios. No sé si se refiere a esto, es la unión mística de Cristo y el creyente. Y eso ocurre cuando dice, si alguno está en Cristo Jesús, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, la unión de Cristo y el creyente. No creo que tenga que ver con este tipo de experiencia. Son experiencias que ocurren que a veces nosotros no las podemos explicar. Pero yo creo que lo que el Señor nos está diciendo a través de todo esto, hermanos, es que debemos estar a la expectativa, porque los próximos meses y años pudieran ocurrir estas cosas. Y cuando ocurran, nosotros con el conocimiento que hemos recibido debemos estar listos. ¿Para qué? Para discernir y para saber cómo manejar el caso. Porque primero, no queremos rechazar lo que Dios envía para nosotros. Yo no lo quiero rechazar, pero sí tenemos que ser cautelosos, porque el diablo con mucha facilidad también falsifica estas manifestaciones y con ellas
trata de engañarnos y llevarnos por un camino equivocado. Algo va a revelar, ya sea que tenga que ver con la vida personal de alguien o una revelación para toda la iglesia, o una revelación de la Escritura, o una revelación del tiempo final. Las manifestaciones de Dios son para provecho, no son solamente por pasar el rato, por satisfacer la curiosidad de personas que no tienen oficio en esta vida. Bueno, pasemos al siguiente punto, hermanos, llevando el culto de los ángeles, y nosotros no lo debemos hacer. También dice que en Apocalipsis 19:10 y en Apocalipsis 22:8 y 9, dice que cuando Juan se postró delante de un ángel y quiso adorarle, ¿qué dijo el ángel? No lo hagas, adora a Dios. Yo soy consiervo contigo. ¿Entienden? Entonces nosotros no debemos caer en el error de minimizar la importancia de los ángeles, pero tampoco exagerarla. Los ángeles tienen su lugar en la economía divina. Nosotros debemos darle el lugar que Dios les da para que ellos puedan cumplir su misión. Debemos cooperar con ellos cuando sea posible para que ellos puedan cumplir las importantes tareas que Dios les ha asignado. Vamos al siguiente sección que habla de los oficios de los ángeles. Y hermanos, muchos de estos pasajes ustedes los van a leer y estudiar a solas. Ya lo debían haber hecho. Yo he visto poco estudio en horas que no son de clase de parte de ustedes, y nosotros no le hemos querido recargar deberes porque sabemos que 8 horas de estudio aquí en clase al día es casi suficiente, pero en sus horas libres ustedes podrían estar leyendo y estudiando estos pasajes, y ojalá lo hagan cuando lleguen a casa. Salmo 91:11 dice que a sus ángeles mandará. ¿Qué quiere decir eso? Que los ángeles son siervos de Dios, que son enviados ¿a qué? A cumplir una misión. Dios tiene una misión para cada uno de ellos. Y aquí menciona 5 o 6 clases de ángeles. Primero, los ángeles de culto, los adoradores, que creo que dije aquí o en Costa Rica que ellos están delante del trono y adoran a Dios de día y noche. Para eso fueron criados, para adorar a Dios. Y son millares de millares. Allí notan ustedes la nota, dice, se dedican a la adoración y la alabanza alrededor del trono de Dios. Los ángeles contemplan el rostro de Dios. Los ángeles alabaron a Dios durante el nacimiento de Jesucristo. Eso quiere decir que hay ángeles que están dedicados única y exclusivamente ¿a qué? A la adoración. No son mensajeros, no son guerreros, son ángeles adoradores. En segundo lugar, hay ángeles servidores, dedicados al servicio del pueblo del Señor. ¿Y cuáles son las tareas que cumplen ellos? Guianza. Mire, aquí hay nombres, por ejemplo, de Felipe, que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, no fue el Espíritu el que lo guió, sino el ángel. Y esto viene a contradecir lo que les dije a aquel pastor que dijo que si tenemos el Espíritu Santo no necesitamos a los ángeles. Usualmente Dios nos guía a través del Espíritu Santo, ¿sí o no? Pero cuando Él decide hacerlo, Él puede guiarnos a través de ¿qué? De un ángel que Él mande para hablarnos y para guiarnos. Ahí está el caso de Eliezer, el siervo de Abraham. Cuando Abraham comisionó a Eliezer para que fuera a conseguir esposa para su hijo Isaac, ¿qué le dijo? El ángel irá delante de ti. El ángel iba a marcar el paso, iba a mostrarle exactamente a dónde tenía que ir. Y no se equivocó, porque a pesar de que eran lugares deshabitados en aquel tiempo, fue directamente al lugar donde encontró ¿a quién? A Rebeca, que estaba en el pozo a determinada hora del día, y ustedes ya saben toda la historia. Y los demás casos son muy conocidos. Por ejemplo, cuando Cornelio, que era un impío, porque Cornelio no era convertido, pero era un hombre que temía a Dios y que ayunaba y que daba limosna, etcétera, etcétera. Un día que él se lo dedicó a la oración y al ayuno sin ser cristiano. ¿Sabían ustedes eso? Que Cornelio no era cristiano hasta que Pedro llegó y le predicó el evangelio y él se convirtió y se bautizó. Pero el ángel le dio instrucciones precisas de lo que debía hacer, cómo debía mandar siervos o soldados a buscar a Pedro, que estaba en la casa de Simón el curtidor, etcétera, etcétera. ¿Cómo podrían ustedes probar que Cornelio era inconverso? Con todas las cualidades que él tenía, uno pensaría que era cristiano. Busque Hechos 10 Hechos 10. Miren las virtudes de este hombre. Y este hombre nos pone en vergüenza a nosotros los evangélicos de hoy en día. Porque, ¿qué dice la palabra de él? En versículo 2 dice que era pío, piadoso o justo.
Esa es la primera cosa. La palabra pío significa justo. Y esa palabra aparece más adelante, lo vamos a ver. Segundo era ¿qué? Temeroso de Dios. Pero noten, con toda su casa, qué influencia tenía este hombre sobre sus hijos. Todos los que habitaban debajo de su techo temían a Dios. O sea, él había transmitido a su familia ese temor reverencial a Dios. ¿Cuál era la tercera cualidad? Que hacía muchas limosnas. ¿Cómo era este hombre? Generoso. Generoso. Él compartía lo que tenía con la gente necesitada. ¿Qué más? ¿Qué dice el versículo 2 al final? ¿Oraba a Dios qué? Siempre. Ya llevamos 4 cualidades extraordinarias, ¿no? Ahora, ¿qué estaba haciendo Cornelio el día en que se le apareció el ángel? Según el versículo 30. 4 días a que a esta hora yo estaba ¿qué? Ayuno. Y a la hora de nona, que era a las 3 de la tarde, estaba orando en su casa. Ayunaba y oraba siendo un inconverso. Y a nosotros que somos cristianos, ¿cómo nos cuesta ayunar? Ahora, ¿qué otra cualidad vemos en este hombre? Versículo 22. Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo o piadoso y temeroso de Dios, que tiene ¿qué? Testimonio de toda la nación de los judíos. Y hay muchos de nosotros como cristianos que no tenemos buen testimonio. Ahora, ¿era creyente o no era creyente? Pero la prueba está más en capítulo 11, versículo 14, el ángel que le dijo a Cornelio: el cual te hablará palabras, hablando de Pedro el apóstol, por las cuales ¿qué? Serás salvo. Lo que quiere decir, hasta ahora no eres salvo, pero cuando venga Pedro y predique el evangelio, tú serás salvo y toda tu casa. Fue una conversión familiar. Yo predico este sermón en campañas evangelísticas, la conversión de un justo, así llamo el sermón, y pruebo que el evangelio no es solo para los borrachitos, y que el evangelio no es solamente para las prostitutas, y el evangelio no es solamente para los homicidas, sino que aún la gente buena, la gente noble, la gente justa a los ojos de los hombres, también necesita de Dios. Es un sermón excelente que yo les animaría a ustedes que lo prediquen. No porque yo se los esté indicando, pero es un sermón que prueba la necesidad de todo ser humano de convertirse a Cristo, aunque sea justo, aunque sea temeroso de Dios, aunque dé limosna, aunque ayune, aunque ore, aunque tenga buen testimonio delante del pueblo, aunque sea un excelente padre, un excelente esposo, etcétera, etcétera, todavía necesita ¿qué? La salvación. ¿Sí? Porque él está dependiendo de su justicia propia para ser salvo. Cuando usted hable con una persona que se cree muy buena, que no cree necesitar a Cristo, use este caso para ilustrar la necesidad de todo ser humano de tener un encuentro personal con Cristo. Sea bueno, sea malo, necesita convertirse. Que nuestras buenas, mire, si alguien tenía todas las cualidades morales para ser salvo sin Cristo, era este hombre. Si alguien se va a salvar por las obras, este hombre se hubiera salvado. ¿Sí o no? Pero sin embargo, Dios, viendo esas cualidades, mandó un ángel, y noten bien, el ángel no lo evangelizó, porque a los ángeles no les ha sido dada esa tarea de evangelizar. Ellos no entienden el misterio de la redención. La Biblia dice que es por la locura de la predicación que nosotros somos salvos. Claro, va a venir un tiempo, según Apocalipsis, en que un ángel va a volar por el cielo predicando ¿qué? El evangelio eterno. Ahí está, yo se lo puedo dar, más o menos en Apocalipsis 14 o 15, ahí está, que un ángel va a predicar el evangelio. Pero en esta dispensación, la tarea de predicar el evangelio no ha sido encomendada a los ángeles, sino a ¿quiénes? A nosotros, los redimidos. Y claro, si algún día los ángeles predican, es por el fracaso de los hombres. Es como alguien me dijo: ¿y puede haber una mujer pastora o una mujer misionera? Yo le digo: sí, debido al fracaso de los hombres. Porque si los hombres estuvieran cumpliendo su deber, no habría necesidad de mujeres pastoras, ni mujeres misioneras, porque la palabra misionero significa apóstol. Ahora, yo no creo que sea bíblico de que haya una mujer pastora, porque no hay ningún precedente en la Biblia de una mujer pastora. Pero en muchos lugares Dios ha levantado pastoras. ¿Por qué? Porque los hombres han sido flojos, los hombres han sido renuentes y no han querido asumir la responsabilidad que Dios les ha dado de tomar el liderazgo, no solo en el hogar, sino también en la iglesia. Ahora, algún hermano me dijo: eso no justifica que haya mujeres pastoras.
Pero gracias a Dios yo conozco algunas mujeres pastoras que están haciendo una excelente labor para el Señor. Y yo no tengo ninguna dificultad en reconocerlas como siervos de Dios, siervas de Dios. Lo que yo oro es que a su debido tiempo Dios levante a un hombre que tome su lugar. Porque ellas están haciendo una labor que realmente no les corresponde hacer. Porque como pastoras, pues tienen que ejercer autoridad sobre el hombre y eso está prohibido en la Escritura. Ojalá que no sea que la ejerzan por usurpación, sino que la ejerzan por una necesidad momentánea en el pueblo de Dios. ¿Está bien? Bueno, ya le contesté la pregunta a otro hermano. Y no lo dije para beneficio de la hermana Nelly, ni de cualquier otra persona que esté en ministerio. Yo respeto mucho, por ejemplo, la esposa de la hermana Guidini en Puerto Rico ha sido muy denigrada, porque Mauricio es teóricamente el pastor de la iglesia, pero ¿quién es verdaderamente la pastora? Elizabeth. Ella es la que tiene los dones administrativos y los dones, y han hablado muy mal de ella, pero yo no tengo ningún problema con eso. Yo llego a Puerto Rico, estoy tranquilo, estoy cómodo, los respeto a los dos, porque ella es una sierva de Dios, y Dios ha dado evidencia de que es una sierva de Dios por el fruto de su ministerio. Muy bien. Este es un caso aparte del estudio de los ángeles. Este es un paréntesis en el estudio. Si ustedes leen Hechos 18 verán que habla de Aquila y Priscila, pero en el versículo 2 dice Aquila y su mujer Priscila, pero en el 18 y en el 18:26 ya no dice Aquila y su mujer Priscila, dice Priscila y Aquila. La mujer va adelante, porque yo creo que ella era la fuerte en ministerio. Él es ministro y se casa con una que tiene trabajar como coyunda, trabajar como en unidad, pero la mujer sujeta al hombre. Yo conozco varias pastoras en Estados Unidos excelentes, pero ellas están sujetas a su esposo y su esposo trabaja al lado de ellas, aunque ella es la que predica, ella es la que dirige, pero el hombre tiene la autoridad. Ella se sujeta al marido, y en las sesiones de negocio el esposo está presente. O sea, ella es la que tiene la vocación ministerial, pero ella respeta la autoridad de su esposo y de los hombres de la iglesia. Bueno, dejemos ese caso, que no lo vamos a resolver. Hace varios años, cientos de años, se están alegando, discutiendo si una mujer puede ser pastora o no puede ser pastora. Las iglesias tradicionalistas, por lo general, han rechazado el pastorado a la mujer, pero se han abierto en los últimos años. La metodista ya tiene pastoras, la bautista tiene pastoras, antes no permitían eso. Los que han ido a la vanguardia son las iglesias pentecostales y la iglesia de santidad. Vamos a pasar aquí a las hojas, hermanos, por favor. Habla de la guianza, los ángeles guiando a los siervos del Señor. En el B, la protección. Y ustedes conocen todos estos casos. El de Lot, ya lo estudiamos. Jacob, él dio testimonio en Génesis 48:16, el ángel que me guarda. Él sabía que a él le había sido un ángel, y ese ángel era responsable de cuidarlo, de guardarlo, de protegerlo. Eliseo, en 2 Reyes 6, ¿se recuerdan cuando vino el ejército de Siria? Dios envió un ejército para protegerlo. Los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, ¿a quién vieron allá adentro? Una cuarta persona, semejante al Hijo de los dioses. Y la Biblia dice que Dios mandó su ángel. También Daniel 6, cuando Daniel cayó en el foso de los leones, ¿quién estaba allí? El ángel le va para protegerlo y para evitar que los ángeles lo despedazaran. De modo que aquí vemos, hermanos, que los ángeles tienen una tarea, y es la de proteger a los siervos del Señor. C, provisión. Aquí hay casos interesantes como el de Agar, ojalá lo lean, capítulo 21 de Génesis, como el ángel le abrió los ojos a Agar y ella vio una fuente de agua que ella no había visto, y era una fuente de aquellas termales que brotaba agua, y parece que allí se asentó la mujer con su hijo y allí estableció una ciudad, allí en medio del desierto. También está el caso de Elías, que durante la gran hambre
fue ministrado por un ángel de Dios. Cuando él iba huyendo de Jezabel, el ángel le preparó una comida muy especial. Y Jesús después de la tentación. También los ángeles infunden ánimo, consuelo y fortaleza. Y estudien ustedes esos casos. Los ángeles también traen instrucciones. Estos son ángeles mensajeros. Aquí vemos los casos a los pastores, cuando Cristo nació, a José, por medio del sueño que él tuvo, el ángel de Jehová se le apareció en sueño y le dijo que descendiera a Egipto, y cuando estaba en Egipto que regresara a Canaán. Él recibió guianza por medio de los ángeles. Y las mujeres en la resurrección de Cristo. Y la transportación en el cuerpo o fuera del cuerpo es responsabilidad de los ángeles. Entonces, en su casa yo les sugiero, hermanos, si quieren continuar el estudio, que vayan con la Biblia abierta, vayan estudiando caso tras caso tras caso, para que se vayan compenetrando con lo que dice la Biblia acerca de esto. A ver, Adolfo, por eso, el ángel le vino a infundir ánimo. Esto fue en el barco que estaba perdido en medio de una gran tempestad. Bueno, pasemos al punto número 3, ángeles de enseñanza, maestros. ¿No saben ustedes, hermanos, que los ángeles tienen participación a veces en la revelación y en la interpretación de la palabra? Esto es algo que le hemos atribuido únicamente al Espíritu Santo. Pero aquí hay casos muy interesantes. ¿Por qué no leemos el de Moisés? En Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 53, y otro que busque Gálatas 3:19. ¿Cómo recibieron el pueblo de Israel la ley? Por intervención o disposición de ángeles. Ahora, ¿qué dice Gálatas 3:17 acerca de esto? O 3:19, perdone. Lea la última parte. Ordenada aquella por los ángeles en manos de un mediador que era Moisés. Entonces, la revelación de la ley, no sabemos cómo, pero los ángeles tuvieron una participación muy importante. Ahora pasemos a Apocalipsis, el caso de Juan y de la revelación del libro de Apocalipsis. Es claro, obvio, que Juan recibió la revelación del Apocalipsis de parte de un ángel. Léalo por favor alguien, Apocalipsis 1:1. Ven ustedes la cadena aquí. Dios le dio la revelación a Jesucristo, y Jesucristo le entregó la revelación ¿a quién? Al ángel, y el ángel le fue a entregar la revelación ¿a quién? A Juan. Pero ahí no terminó, porque Juan entregó la revelación a los siervos de Dios, a los pastores de las 7 iglesias, y los pastores le entregaron la revelación ¿a quiénes? A la iglesia entera. Ahí están los pasos. Dios a Cristo, Cristo al ángel, el ángel al profeta, el profeta a los siervos de Dios, y los siervos de Dios a la iglesia. Hay una cadena ahí, y ahí se ve que los ángeles jugaron un papel muy importante. Hay un ángel llamado el ángel de Jesucristo. Aquí aparece el libro de Apocalipsis, que dice que Dios envió su ángel, o que Jesús envió su ángel. Debe ser un ángel de los de más alta categoría, que está personalmente al servicio del Señor Jesucristo. Bueno, pasemos a los ángeles justicieros, los que ejecutan los juicios de Dios. ¿Se acuerdan que David pecó censando al pueblo? ¿Fue guiado David a censar al pueblo o fue un capricho de él? Seguramente él se había enaltecido y él quería saber cuántas personas estaban sujetas a él, cuántos ciudadanos existían. Entonces él mandó a censar al pueblo. Y hay dos casos, hermanos. Aquí parece que hubiera contradicción, porque uno está en 1 Crónicas 21 y el otro está en el libro de Reyes. En 1 Crónicas 21 dice que quién fue el que incitó a David. ¿Quién fue? Satanás. Pero en otro caso dice que fue Jehová. Lo que yo creo, hermanos, aquí quizás fueron dos censos diferentes, y que en uno Dios le dijo a David que censara al pueblo, pero posiblemente años más tarde Satanás incitó a David para que hiciera lo mismo, y David no supo discernir quién lo estaba haciendo en verdad. Pero esto trajo juicio sobre el pueblo de Israel. Noten el versículo 15 de 1 Crónicas 21. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Versículo 16.
y dijo al ángel que destruía. Versículo 17, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, teniendo una espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ángeles se postraron sobre sus rostros cubiertos de sacos. Versículo 19, y el ángel de Jehová ordenó. Versículo 21, y volvió entonces Ornán, vio al ángel. De modo aquí vemos, hermanos, que ¿quiénes son los que ejecutan los juicios de Dios? Los ángeles. Aunque también tenemos casos en la Biblia en que Satanás y los demonios ejecutan juicios de Dios. Cuando Dios quita su protección sobre un individuo, sobre una familia, sobre un pueblo, entonces los demonios quedan libres para hacer lo que quieran como juicio de Dios sobre aquella persona, aquella ciudad. Según de Reyes habla del juicio de Dios sobre Siria y dice que un solo ángel hirió a 185,000 personas o soldados de Siria. Un solo ángel. En un rato mató a 185,000 soldados que formaban parte del ejército de Siria. ¿Quién fue el que hirió a Herodes cuando él se enalteció? ¿Se acuerda que las gentes que habían llegado a visitar a Herodes dijeron, voz de Dios y no de hombre? ¿Y qué sucedió? Como él no le dio la gloria a Dios, dice que murió comido de gusanos. El ángel lo hirió. Bueno, pasemos a la siguiente página, hermanos, y ahí vamos a terminar hoy y mañana vamos a estudiar el resto. Los ángeles guerreros, ¿qué hacen ellos? Combaten, pelean. Y ahí vemos en 2 Reyes 6:17, ese versículo no está allí, pero leámoslo por favor. Son ángeles guerreros, 2 Reyes 6:17. 2 Reyes 6:17. ¿Quién me pudiera leer ese versículo? Ahora estos eran ángeles ¿qué? Guerreros, que habían sido enviados para proteger y librar al siervo de Dios. En la lección de mañana, el primer versículo es Salmo 35, 5 y 6, donde David dice, el ángel de Jehová los acose, el ángel de Jehová los persiga. ¿A quién se estará refiriendo? A los ángeles guerreros que están al servicio del pueblo de Dios. Entonces, hermanos amados, nosotros podemos estar seguros de que en la guerra espiritual no estamos solos, porque Dios ha preparado, entrenado ángeles que quieren luchar a nuestro lado cuando las circunstancias lo ameriten. Entonces, ¿cuántas clases de ángeles vimos? Así muy a la carrera. Ángeles adoradores, ángeles servidores, ángeles mensajeros, ángeles justicieros, ángeles guerreros, y ángeles maestros. Los que han tenido que ver en la revelación o interpretación de la palabra de Dios. Bueno, creo que con eso basta por hoy. Son casi las 6. ¿Cuántos han aprovechado la clase y creen que... ¿De qué sirve, hermanos? Lo que yo he querido es ampliar sus horizontes. Hemos tenido, ¿cómo se llaman esto que le ponen a los caballos así? Gringolas se llaman. Tenemos muy estrecha la vista, solo miramos lo que está delante de nuestras narices. Y Dios está quitando esto para que podamos ver la expansión de la obra de Dios, lo amplio, lo grande que es. Podamos tener más confianza en el Señor, que todo lo que necesitamos en esta vida, en el cumplimiento del ministerio que Dios nos ha dado, lo encontramos ¿en quién? En Cristo. Amén. Todo. Solo necesitamos descubrirlo en la palabra y entonces, dada la circunstancia del momento, aplicarlo a nuestras vidas.